buscarte por doquier hasta volvernos a encontrar. En el mapa se dibujó la silueta de un ángel guardián, advirtiéndome de los peligros que por ti he decidido enfrentar. Aquel beso recordé y lo guardo en mi corazón. Aunque tú no estás aquí, hoy tengo calor, lloraré hasta el final. La mirada al futuro me guiará, como un ave por el cielo voy a ti. Mi canción hará que mi plegaria pueda ver. A luchar, mi destino enfrentaré, un milagro hacia ti me llevará. Como un ángel volaré a tu corazón. Encontrándonos en la base de los enemigos, una señal ambigua, pero importante, dejaba de transmitirse, al mismo tiempo de perder control en los poderes mágicos de Beryl. ¿Eh? Qué extraño, la señal de Jedi desapareció, ¿será que surgió algo? Al querer ponerse en contacto con Jedi, no había vinculación mágica con él. Molesta por no recibir respuesta, comenzó a buscar la última señal de su esbirro, pero al hacerlo, pudo ver en su bola de cristal, el cuerpo inerte de Jedi en el suelo. ¿Qué? ¿Fue derrotado? Apretando los puños, se le vino a la cabeza un nombre desagradable. Celdris, está claro que esto fue obra tuya. Maldita sea, no hemos conseguido bastante energía para nuestra ama, tendré que buscar una manera de encargarme de él, o si no, tendré problemas. En eso, una voz masculina y bastante grave, rompería el ambiente tenso que comenzaba a manifestar Beryl. Si usted me lo permite, puedo hacerme cargo de la recolección de energía. Beryl, al mirar a la dirección de tal voz, dibujó una sonrisa, mientras dice: Nephrite, llegas en el momento oportuno, si deseas ayudarme, debes tener cuidado con Celdris, ¿entendiste? Al parecer, resultó más fuerte de lo que pensaba, y honestamente, no sé cuánto aumenta su poder al recuperarlo. Nephrite inclina un poco el cuerpo, mientras responde de manera propia. No se preocupe, reina Beryl, seré cuidadoso con nuestro enemigo, le aseguro que seré mucho más útil que el anterior sirviente que se le otorgó esta tarea. Beryl, notando un tono distintivo en esa última frase, dijo, algo intrigada. Sí, no era capaz de darme resultados eficientes, sin embargo, ¿puedo saber qué es lo que piensas de él como sirviente? Nephrite, escuchando la pregunta, con cierta mirada estoica respondió. Si me permite decirlo, reina Beryl, para mí, era un completo idiota. Ante tan contundente palabra, Beryl se le escapa una risa, mientras de manera fría, responde. Ya veo, es divertido burlarse de los muertos, después de todo, no fue más que un fracaso. Regresando a la situación donde los protagonistas se quedaron, la recién despertada Sailor Mercury comenzaba a controlarse, mientras Celdris miraba como la neblina que provocó Mercury, en este espacio tan reducido, comenzaba a dispersarse. Mercury, no tengo mucho tiempo ahora, pero, perdóname esta vez, debido a estos sucesos tan caóticos, tendrás muchas preguntas, lo que yo te puedo decir ahora, es que la única que no sabe mi identidad es Sailor Moon, no tengo que explicarte el porqué. Mercury, que miró de reojo a Sailor Moon, dijo. Claro, no es el momento para decirle algo tan importante a la princesa, pero si tengo que adivinar, lo estás haciendo para que ella no dependa mucho de ti, ¿no es así, maestro? Correcto, Mercury, no sé qué pasará ahora, solo te encargo que cuides de ella. Respecto a las dudas que quizás tendrás, puedes preguntarle a Luna, ella sabe bastante, e incluso, puedes preguntarle cosas básicas a Sailor Moon, ella te podrá resumir los problemas que tuvo que lidiar, pero claro, a su modo. Mercury se ríe de esto último y dice. Claro, estoy segura que lo dirá de una manera dramática, como siempre lo hace, sin embargo, lo veré pronto, maestro. Es que quisiera estar un poco más de tiempo con usted. Celdris está a punto de saltar de una ventana, pero le responde. Claro, quizás el próximo fin de semana pueda verte en el parque cerca de este lugar, yo también quiero que sepas otros detalles, pero, se nos acabó el tiempo. Al decir eso, saltó de la ventana, mientras Sailor Moon se acercaba con Mercury. Ami, ¿te encuentras bien? Ami le da una sonrisa a Usagi, mientras responde. Sí, estoy bien, pero ahora, necesito que me expliques todo lo que ha pasado.
Usagi, mostrando sorpresa total, no sabía por dónde empezar, pero antes de recibir respuesta, Ami toma del brazo a Usagi sacándola de este edificio. Usagi, se nota desconcertada, mientras dice: Ami. Espera, ¿por qué tanta prisa? Vayamos más despacio. Mientras Luna las seguía, sabía perfectamente que Ami actuaba de esta forma tan extraña, ya que pudo hablar con Zeldris, y es una forma de hacer que Usagi pierda el interés en este lugar. Sin embargo, lo que Luna no sabía, era que Ami lo hacía de esta forma, dado que quiere tener el mayor informe posible, para estar más preparada. Después de todo, siempre fue una buena informante para su maestro Zeldris. Encontrándonos fuera de todo este lío, Minako se encontraba entrenando, justo como se lo prometió a Zeldris. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, y una admirable determinación que se la otorgaba su propio ser, cayó abatida, derrotada, y humillada. Tirada en el suelo, sus ojos comenzaron a reflejar un brillo, pero no era de alegría o algo semejante, sino que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, que poco a poco comenzaban a derramarse en su rostro. Aunque se levantaba una y otra vez, el entrenamiento otorgado no era para hacerla fuerte, sino que Zeldris lo hizo especialmente para mostrarle a Minako su propia realidad. Es débil en cualquier sentido, y sencillamente, ahora, solo puede llorar. Pueden pensar que Zeldris es muy cruel con ella, y formar sus propios comentarios de odio. No obstante, el crecimiento personal, no solo se basa en las cosas que te hacen feliz, o te hacen fuerte, sino que, muchas veces, tienes que sentir que te destrozas por dentro para poder avanzar, quizás con los mismos pensamientos, pero con la realidad, centrada en lo que debes mejorar. Mientras el salón de entrenamiento solo era llenado por el llanto impotente de Minako, Artemis, que estaba en las puertas de tal lugar, miraba con cierta pena la escena. Realmente, nunca tuve la oportunidad de ver de primera mano a Zeldris, cuando era maestro de ellas cuando estábamos en la luna, pero, si esto es un entrenamiento, para él, debo admitir que es mucho más cruel de lo que pensaba. Zeldris no me prohibió ver cómo entrenaba, pero lo único que me pidió fue que, sin importar lo que viera o escuchara, no podía acercarme. Puedo simplemente ignorar sus palabras y correr en su consuelo, pero no puedo hacer nada. Mientras Artemis soportaba las ganas de llorar, dijo: La reina Serenity nos comentó algo sobre esto, pero siempre nos recalcó que, sin importar lo que pase, Zeldris siempre se hará responsable. Pero mientras Artemis agachaba la cabeza, la voz cortada de Minako resonó en el silencio de su propia melancolía. No soy la chica que buscas, ¿verdad? Levantándose poco a poco, ella miró cómo los demonios volvían a aparecer, ya que esta habitación tenía un mecanismo mágico. Cada vez que Minako está transformada en Sailor Venus y se encuentre de pie, los demonios aparecerán. Es un mecanismo bastante interesante que se le ocurrió a Zeldris, y aunque puedan pensar que ella nunca podría derrotar este tipo de demonios, debo de recordarles que Zeldris fue su maestro de las Sailor desde muy pequeñas, pero jamás lograron destruir uno, al menos no solas. Con lo último de sus fuerzas, ella comenzó a acumular un gran poder, y mientras esquivaba torpemente los ataques mágicos del demonio rojo, comenzó a gritar saltando cerca de él: Acabaré contigo, y demostraré que soy digna de Zeldris. Tal grito erizó hasta al mismo Artemis, mientras miraba esperanzado ver la hazaña de Sailor Venus, pero un sonido no muy agradable destrozó tal fantasía. Aunque Sailor escogió un buen momento para saltar, el demonio reaccionó por instinto, acertando un golpe mortal en el cuerpo de Sailor Venus. Mandándola a volar, el golpe brutal contra la pared resonó en el salón, mientras una icónica heroína yacía derrotada, mientras el sonido seco de su cabeza sonaba al caer al suelo. Minako. Fue el grito de Artemis, mientras corría hacia su rescate, pero con todo pronóstico, comenzó a levantarse, mientras el goteo de la sangre en su cabeza, era evidencia, que, aunque sea una belleza, el cargo de ser una guerrera, deja el concepto de belleza en un segundo plano. Artemis llegando con ella dice preocupado: Minako, basta ya, lograste hacer suficiente, ya no tienes que. Pero ante la mirada intensa de Minako, él detuvo sus palabras. Suficiente. ¿Crees que ya hice suficiente? No. Aún no.
El demonio volvió a aparecer, mientras Minako ignoraba su hemorragia, comenzó a correr. Artemis, aunque quisiera meter las manos, no podía hacer nada. Minako, solo está corriendo de manera desesperada, y sin control alguno. Pero de manera sorpresiva, saltó de una gran distancia, incluso más lejos que de la anterior. Con una mirada fulminante, su puño cargaba con una gran energía, el demonio lanzó un golpe. Sin embargo, tal energía acumulada en el puño de Minako, destrozó el brazo del demonio, mientras su brazo izquierdo cargaba un segundo ataque. Mientras Artemis no podía creer lo que estaba viendo, el demonio lanzó su otro brazo, con la esperanza de mandarla a volar. Pero, mientras ella mantenía los ojos firmes en su objetivo, con la energía del brazo izquierdo, fulminó el brazo del demonio, al mismo tiempo, que desaparecía de su vista. Apareciendo a pocos centímetros de su cabeza, un golpe de mazo, fue la acción final de Sailor Venus, destrozando con un gran poder, fuera de su propio entendimiento al demonio. Mientras Artemis trataba de alcanzar a Minako, se dijo a sí mismo: sacó fuerzas de flaqueza, y, aún así, ¿fueron suficientes para hacer eso? Artemis saltó, tomando entre sus dientes a Minako, y aunque cayó igualmente, el impacto no fue tan brutal. Vaya, así que, terminó su entrenamiento finalmente. Artemis voltea sorprendido, viendo a Celdris llegar. Celdris, hasta ahora llegas, borra esa sonrisa de tu rostro, ¿que no ves en qué estado se encuentra? Mientras Celdris se acercó a Artemis, y a una moribunda Minako, Celdris habló de una manera seria, casi fría. Sí, era lo mínimo que esperaba que pasara. Artemis, no seré considerado con ella, tan solo porque es una chica. Artemis molesto dijo. ¿Te estás escuchando? Sé que puedes curarla, pero, si fuera una batalla contra el enemigo, estuviera a punto de morir. Celdris mira a Artemis sin cambiar ningún rasgo de su mirada y dice. ¿Y? Eso es lo que conlleva una batalla real. Artemis alza la voz, mientras replica. ¿Estás loco, no es así? Ella dio todo para cumplir tus expectativas, y me estás diciendo, que no te importa. Celdris guarda silencio unos segundos, mientras mira a Minako cubierta de sangre. Artemis, ¿puedes decirme, cuándo fue que la obligué a hacerlo? Artemis, no tiene respuesta, mientras, no sabe cómo refutarlo, así que Celdris continúa. Solo le pedí que entrenara, a cambio de ir a la playa, ella estaba en todo su derecho en rechazarlo, e incluso, cambiar la condición. Pero no lo hizo, hasta fue personalmente a pedirme que construyera un reto para ella. Comprendo tu molestia, Artemis, y es porque no me conoces, ella conocía muy bien mis métodos sanguinarios, y, aún así, aceptó los términos. Todo en esta vida cuesta, e incluso algo como, una salida a la playa. Puedes insultarme si así lo quieres, pero, este acuerdo fue entre Minako y yo. Mientras Celdris comenzaba a curarla, Artemis, aunque quisiera, no podía protestar, ya que, este acuerdo fue entre ellos dos, y él, solo es alguien sin relevancia en esta decisión. Me molesta, eso es cierto, pero al mismo tiempo me intriga, ¿cómo son capaces a Sailor en confiar ciegamente en él? Mientras los días transcurrían de manera cotidiana, el encuentro entre Celdris y Amy se dio, con naturalidad. Encontrándose en el parque, Celdris miró a Amy llegando con un atuendo fuera del estándar que usa en los días de escuela. Vaya. Realmente es muy linda, supongo que soy muy afortunado al presenciar al cerebro del grupo, comportarse como una chica normal. Celdris, perdón por hacerte esperar, es que, me desperté algo tarde esta mañana. Celdris se ríe, mientras Amy se nota desencajada por esa risa. Amy, te conozco como Mercury, y sé que no sabes mentir. Te despertaste temprano, ya que eres puntual, sin embargo, el motivo de tu tardanza no fue esa, si tengo que adivinar, fue el hecho de tu vestimenta, siempre eres recatada y propia, pero hoy, quisiste salir de tu zona de confort. Amy se sonrojó, mientras agachaba la cabeza, incapaz de refutar a Celdris, ya que, cada cosa que dijo, era verdad. Celdris la toma del hombro y dice. Vamos. No tienes que avergonzarte, es bueno verte con algo diferente, a propósito, te ves muy linda. Ella comienza a mirar a otro lado, incapaz de mirar directamente a Celdris, pero, logra decir, algo corto, pero sincero. Gracias, significa mucho para mí, ¿sabes?
Cedric al escuchar eso, suspira aliviado, mientras se dice a sí mismo: Uf, de algo me sirvió escuchar las cosas que veía Minako en la televisión. Mientras recorrían el parque que estaba algo tranquilo, Cedric comenzó a hablar. Supongo que, gracias a Luna, ya estás al corriente de la situación, ¿no es así? Amy, que se notaba más tranquila, responde: Sí, así es. Lo que no logro entender a la perfección es, ¿por qué aún no has hecho un plan? Sé que tú no eres de tomarte nada a la ligera, y se me hace muy extraño que no tengas nada. Cedric la mira, mientras se dice a sí mismo. Como es de esperar, es muy perspicaz. Tengo un plan, es verdad, pero, no es algo que a ellas les agrade. Cedric se pone algo serio y responde: Si tengo algo, sin embargo, aún no recupero mi poder completamente, la tarea básica de ustedes es cuidar a Usagi, en caso de que suceda algo fuera de lo pensado, ustedes serán el apoyo que necesito. Amy se detiene en seco, y manteniendo una voz baja, dice algo curiosa. Respecto a tu poder, ¿quieres que te regrese tu poder? Cedric se notó sorprendido, ya que, aunque si quiere su poder, no quería ser tan imprudente y quería pedirlo más tarde, pero ahora que lo pone en la mesa Amy, tiene interés del por qué lo propuso tan pronto. Bueno, no es sorpresa que Luna te haya contado sobre que tienes parte de mi poder sellado en ti, y el método a realizar, no obstante, ¿por qué lo propones ahora? Amy se ríe, mientras sus ojos muestran un brillo distintivo, diciendo con una sonrisa: Bueno, verás. Te lo pregunto porque, si lo quieres, tienes que tener una cita conmigo, además, así no desperdicio el tiempo que pase escogiendo mi vestimenta, ¿no lo cree así, maestro? Cedric la mira y dice: Sabía que ese atuendo no era solo para escapar de la rutina, pero, ¿qué puedo hacer ahora? Supongo que no pierdo nada en aceptar, a fin de cuentas, si acepte una cita con Minako, no me quita nada ir con Amy, ya que, a diferencia de la enérgica Minako, ella es más tranquila, o bueno, eso creo. Regresando a la propuesta, Cedric la mira y dice: Veo que también tienes tus propios intereses, Amy, pero, ¿puedo saber qué método usarás para regresarme mis poderes? Ella poniendo un dedo en sus labios dice: Eso, maestro. Es un secreto, así que, ¿por qué no vamos a nuestra cita? Y bueno chicos, con muchas cosas cuestionables, se termina este video. Espero les haya gustado, y ofrezco una disculpa si fui un poco cruel en esta parte. Quise describir una perspectiva diferente de lo que normalmente se ve en la serie original de la Sailor, usando como base los entrenamientos que se ven más en animes de pelea. Pero en fin, si te ha gustado esta parte, espero ver tu like nivel demoníaco, así como un comentario sincero de tu parte de lo que opinas de lo antes dicho. Además, si es posible para ustedes, traten de compartir mi contenido para que más gente conozca mi trabajo. No tengo muchas novedades para comunicar el día de hoy, pero solo puedo decir que sigo trabajando en los siguientes vídeos, y ahora que recuerdo, dime tú, ¿qué fanfic estás esperando? Quisiera saberlo en los comentarios. Bueno, no quiero entretenerlos más, así que, sin nada más que decir, Teoría Super, se despide.